¿Cómo les va, hermanos? Ya estamos en Viernes Santo. Viene pasando la semana a pasos agigantados y hoy, un día como hoy, Jesús estaba entregando su vida allí en la cruz. Un día como hoy, transitó la vía dolorosa, cargando la cruz y finalmente fue clavado y colgado. Así que bien, quería hablar acerca de esto. Cuando estaba en la cruz, Jesús pronunció 7 palabras o frases y cada una de estas palabras llenas de contenido, de significado, que merecen realmente un estudio para poder revivir este episodio, para poder valorarlo. La primera palabra que Jesús dijo allí en la cruz fue una palabra de perdón. Está en Lucas capítulo 23, versículo 34, cuando él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí ante él tenía a los soldados romanos que fueron quienes ejecutaron la, la sentencia de muerte. Estaban los líderes religiosos que en sí fueron los autores intelectuales de este crimen, y habría algunos discípulos, seguramente. Lo cierto es que ahí, ante toda esta gente, algunos estudiosos bíblicos eh, difieren a quiénes en particular se estaba refiriendo. Algunos piensan que se refería a los romanos, que en realidad no sabían que estaban matando al Hijo de Dios, pero que no se refería a los judíos, a los líderes religiosos que sabían. Lo cierto, yo creo que el perdón del Señor Jesucristo es bien amplio, ¿sí? Es bien amplio y está apuntando a todos ellos, a todos aquellos que de una manera o de otra estaban propiciando que Él muriera allí en la cruz. Sus palabras en la cruz son una plegaria, una oración pidiendo perdón por tus verdugos y posiblemente por los judíos enemigos que no se daban cuenta de la enormidad de su crimen. Porque probablemente estos últimos simplemente pensaban que estaban eliminando la competencia o que estaban sacando del escenario a alguien que traía enseñanzas erróneas, pero en realidad, si ese es su pensamiento, no estaban entendiendo lo que realmente hacían. La segunda de las palabras que Jesús dice en la cruz es una palabra de esperanza. Él fue clavado junto a otras 2 cruces más, una a la izquierda y una a la derecha, y los propietarios de las mismas eran 2 ladrones. Y uno de los ladrones se burlaba de él. Con ironía le decía: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a vos mismo y salvas a nosotros? Y el otro de los ladrones le dice: ni siquiera estando ante la muerte. Porque es cierto, cuando muchas personas están ante la muerte, eh, toman conciencia, se arrepienten, hacen un balance de su vida. Y como sucede en este tiempo, que muchas personas hacen balance de sus vidas por la amenaza, ¿sí?, de un virus que está haciendo estragos en la humanidad, y ahí muchos están evaluando y volviéndose a Dios, ¿sí? Lo cierto es que el segundo ladrón le dice: ni siquiera temes a Dios estando ante la muerte. Entonces este ladrón se dirige a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo esta palabra, que es una palabra de esperanza,
porque este hombre era un hombre distinto a los que estaban mirando simplemente, porque sus palabras expresaban una fe que muchos de los discípulos no tenían. A ver, era un malhechor, estaba pagando por sus delitos. Dice que cuando alguien era clavado en la cruz, encima ponían un letrero por el cuál era su crimen. Y sobre su cabeza había un letrero que decía ladrón, para que la gente aprendiera que robar no es bueno y que te va a llevar a la muerte. ¿Sí? En el caso de Jesús pusieron, este es el Hijo, este es el Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y ese era su crimen, ser el Rey de los judíos, ser el Mesías. Pero al margen de los letreros en la cruz, este hombre tenía una percepción de que Jesús era el Rey. Era Rey. Era Rey, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el común de los judíos pensaba que el rey, su libertador, su Mesías, era alguien que se iba a levantar en armas contra los romanos. Pero ¿qué posibilidad tenía Jesús estando clavado? Las personas que eran prácticos, que eran racionalistas, lo veían a Jesús, ¿qué posibilidad había de que Jesús fuera el Mesías? ¿Cómo este Mesías los iba a liberar de los romanos si los romanos lo estaban ejecutando? Sin embargo, el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón entendía que Jesús era el rey y que su reino iba más allá de este mundo y que Jesús iba a volver como rey y que iba a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso dice, acuérdate de mí. Él sabía que Jesús podía hacer justicia o hacer misericordia con este hombre. La salvación es independiente de las buenas obras. Y acá este pasaje, este episodio es bien claro para aquellos que consideran que la salvación tiene que ver con las buenas obras. Porque este hombre no había hecho ninguna buena obra. Vivió una vida de ladrón, lo arrestaron y ahí lo ejecutaron. No ayudó a los pobres, no predicó, no sirvió en ningún área que se te pueda ocurrir, él sirvió. Sin embargo, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No se había ganado el paraíso, porque el paraíso, el cielo, el destino eterno de los justos no se gana, se recibe. Y este varón lo recibió al declarar a Jesús como Rey, como Señor y como su Salvador. Acuérdate de mí. Y esta es la realidad que se repite vez tras vez. Y hoy en Viernes Santo, tal vez pensando en la muerte de Jesús, muchos puedan pensar en esto, que Jesús es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Y que necesitamos que Él se acuerde de nosotros para poder estar junto a Él y a todos los santos en el paraíso, en el cielo, en el destino de todos los santos y de los justos. La siguiente palabra de Jesús en la cruz es una palabra de provisión. Estaban ante Él su madre y uno de sus discípulos, era Juan, el que escribiría luego el Evangelio según San Juan, y ahí estaba su madre ante la cruz. Y Jesús le dice, mujer, he aquí tu hijo. Y a Juan le dice, he aquí tu madre.
Y es una palabra de provisión porque Jesús era el hijo mayor de María. No lo dice directamente la Biblia, pero es bastante claro que ella a esta altura era viuda. Y no se menciona nunca más a José luego de los años de niñez de Jesús, no se lo vuelve a mencionar. Entonces es casi seguro que ella era viuda y como viuda dependía de sus hijos, particularmente esa responsabilidad caía sobre el hijo mayor. El hijo mayor, el hijo mayor era el que cuidaba y guardaba y sustentaba a su madre. Y ahora él se iba, estaba muriendo y su madre, ¿quién ocuparía ese lugar? Entonces él le da una palabra de provisión. Dice, no te vas a quedar sin alguien que te sustente. Y se la encargó a Juan, al discípulo Juan. Y a Juan le dice, Juan, cuídala como si fuera tu madre. Y Jesús en la cruz dio una palabra de provisión y es algo que se cumple a través de los siglos. Hoy nosotros, por la obra de Jesús en la cruz, tenemos provisión. Dice el salmista, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Todo lo que el ser humano necesita para vivir, nosotros lo tenemos gracias a Jesús. La cuarta palabra de Jesús en la cruz es una palabra de desolación. Pero para hablar de esta palabra, cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo quiero que hagamos una pausa y en el siguiente video lo vemos.